El paisaje industrial Fray Bentos está vinculado a los distintos procesos del mundo, pero más común es cómo se alimentó acá los distintos periodos bélicos. Por eso el eslogan de ser la cocina del mundo. Se realizaba una faena diaria de 1.500 reses por día. Lo que siempre destaco es que el 80% de ese proceso ejecutado aquí era manual, lo cual dependía mucho de la habilidad y destreza de la persona que lo ejecutaba. Hay fotos del año 30 y los chiquilines, vamos a decir, trabajando descalzo con cueros, con sal y acá trabajamos que tenías que hablarte en el oído, pero no teníamos protectores auditivos, en esa época no se usaba nada. La Roldana inspiró ni más ni menos que a Henry Ford y él la lleva a la planta de montaje, que es como la imagen del Fordismo, que es la producción en serie. Aquí mismo estamos en donde se generaba esta producción de envases para los productos como corned beef y bueno, los más de 200 enlatados que la empresa generó. Estamos en una fábrica que surge, que se instala acá en el último tercio del siglo XIX. En 1861-62 empieza un saladero en esta zona, el saladero Hughes. Después se instala la primera fábrica de extracto de carne en este mismo lugar, en estos edificios que están acá. Después, en 1865, se constituye en Londres la muy conocida compañía Liebig, la Lemco, cuyo directorio estuvo en Londres, fue una sociedad anónima y que es una fábrica de extracto de carne que en los primeros años se hace muy famosa y enseguida empieza a ampliarse, empieza a hacer la producción de otros productos, como por ejemplo el fertilizante orgánico, como por ejemplo otros productos como lenguas, como el tratamiento de cuero, las actividades propias de los saladeros. O sea que estamos en un lugar extremadamente representativo no solo del Uruguay, sino de la región, del Río de la Plata, en donde hubo una producción que excede el mercado interno de carne, de vacuno. Por ese motivo siempre fue una industria capaz de exportar. El contexto histórico del siglo XIX es la segunda revolución industrial en Europa, en donde la producción metalúrgica para los transportes del ferrocarril, de los barcos, etc., ocupa la mayor parte de la industria europea en ese momento y la alimentación había quedado en cierta medida sin resolver. Entonces, los mismos capitales que esa industrialización estaba generando fueron los que invirtieron en estos lugares, en distintos lugares del mundo, y en este lugar, como que el Río de la Plata tiene un desarrollo ganadero y de la industria cárnica que fue junto con otros lugares como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, pero son los lugares, que mayor desarrollo tuvo la industria cárnica. Como todo emprendimiento, tiene sus tres patas, el inicio de esta fábrica, que fue el emprendedor, que fueron los capitales y que fue el invento, que había que desarrollar acá. El invento era el invento del extracto de carne, que lo había inventado Liebig,
en Alemania, y que era un producto que estaba en cierta medida a disposición de su producción a gran escala. El desarrollador de esto fue un ingeniero alemán también, que fue Georg Christian Hieber, que se había ido muy joven de Alemania, había estado por Sudamérica, en Brasil, y que había recalado en Uruguay, y se da cuenta, digamos, la abundancia de ganado y que era momento oportuno para desarrollar el emprendimiento de este producto que no existía a esta escala industrial. Y después la parte financiera, digamos la tercera pata de esto, fueron la comunidad alemana que estaba en Uruguay en ese momento, principalmente Augusto Hoffmann, que era un alemán, banquero, empresario, que fue el director técnico de la compañía ya hasta entrado el siglo XX, y que era un contacto muy bueno con inversores alemanes, la familia Gunther, que tenían llegada a Londres, que era, digamos, la meca financiera del mundo en esa época. Y así surge una primera compañía que fue Fray Bentos Hieber & Company en 1863, que empieza a elaborar extracto de carne. Hieber diseña la maquinaria industrial, la patenta, o sea que ahí ya hay un gran avance de valor agregado, que en 1865 se vende y se crea una compañía, la compañía Liebig, de un paquete accionario de 500.000 libras de terlina, con su sede en Londres, y con toda esa nueva capitalización se amplía la fábrica con la finalidad de generar una producción de 1 millón de toneladas al año de extracto de carne. Y bueno, y en 1922, después de la Primera Guerra Mundial, el comercio en cierta medida, las deudas de guerra, una cantidad de circunstancias hacen de que la compañía se venda al grupo Vestey, que eran ingleses, los hermanos Vestey, que estaban, digamos, venían trabajando desde hace años en lo que era el mundo de la refrigeración, ¿sí? En el mercado refrigerado. Y bueno, y así se vende en 1924, se materializa en diciembre la venta, y ahí arranca el segundo periodo de la vida de la fábrica, que es en diciembre de 1924, cuando pasa esta fábrica a ser Frigorífico Anglo del Uruguay. El frigorífico necesita, una vez que el animal muere, conservarse, entrar en la cadena de frío hasta el consumidor final. Por lo tanto, había que asegurar no solo el depósito acá en la fábrica, sino que eran barcos refrigerados, el transporte en lugar de destino y las carnicerías, todo con el sistema frigorífico, que en este caso fue todo, perteneció a la misma compañía. Esta fábrica estuvo muy vinculada a los procesos históricos del mundo, y parte de los más importantes fueron las guerras mundiales, que bueno, acá se trabajó muchísimo para alimentar a los ejércitos. Después de la Segunda Guerra Mundial sobreviene la Guerra de Corea en los años 50, y en cierta medida mantiene el nivel de producción muy alto, pero ya la década del 50, mitad de la década, empieza un declive de la industria en general. Los ingleses acá ya van avisando, van advirtiendo de que, bueno, las circunstancias, se preveía de que alguna fábrica iba a cerrar. Bueno, en definitiva, ellos se van en el año 68 de Fray Bentos y hacen el traspaso al Estado uruguayo, que primero está dentro de la órbita del Frigorífico Nacional, pasa a este establecimiento, que era el número 5, pasa a la órbita del Frigorífico Nacional, y ahí comienza la última etapa que lleva 11 años, del 68 al 79, en donde la planta sigue operativa, y bueno, y se opera
hasta agosto del 79 que se hace la última faena. Fray Bentos sufre mucho el cierre de la fábrica y bueno, y después en la apertura democrática el gobierno departamental trata de impulsar un parque industrial municipal y empieza un proceso de patrimonialización en los años 80 también, de ya ver el valor patrimonial de este lugar, y se hace una declaración de patrimonio nacional, de patrimonio histórico nacional en el año 87. Y bueno, eso nos deja en cierta medida el inicio, la semilla de un proceso de patrimonialización muy bueno que se llevó adelante, que se empezaron a hacer visitas ya en la década del 90 y bueno, y se empieza a pensar en un museo que recién se inaugura en el 2005 y bueno, y en determinado momento ya en la década ya en el siglo XXI, en los años 2008, se empieza a pensar ya más en grande de que esto era bien un sitio, un patrimonio representativo del mundo y que podía ser entrar en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Se inicia un proceso que fue muy rápido, si bien duró entre 4 y 5 años, pero fue un proceso que termina en el 2015 con la inscripción del sitio en la lista del patrimonio mundial. Y bueno, y el Museo de la Revolución Industrial es en cierta medida la institución dentro de la Intendencia de Río Negro, como que ha sido ha cumplido esa función de poder registrar y contar y conservar esta historia, ya ahora no para los uruguayos ni para los fraiventinos, sino que para todo el mundo, ¿no? La fábrica arranca en la playa de Faenas. La playa de Faenas es como el lugar clave alrededor del cual se organiza la fábrica, porque el animal, una vez que se faena, que muere, y empieza de ahí a derivarse a las distintas secciones. En la época de Liebig, la playa de Faenas, que está a mi espalda, era más básica. Igualmente había incorporado una tecnología de vanguardia. Pensemos que un animal pesa 500 kilos, llevarlo de un lugar a otro, el traslado. Entonces se incorporan rieles en el piso, se lleva por carromatos, digamos, que corren y que bueno, y eso en cierta medida fue una tecnología avanzada. Estamos hablando del siglo XIX. Cuando se pasa a frigorífico, que la capacidad de faena aumenta muchísimo, o sea, ya la fábrica lleva un número de 200 novillos por hora, entonces se incorpora la tecnología del gancho, del riel, entonces todo va colgado. Eso acelera el proceso, mejora, digamos, la fuerza motriz que hay que hacer para llevarlo de un lado para el otro. Y bueno, y esos adelantos, en cierta medida, la fábrica, hoy por hoy, siendo patrimonio, retiene partes físicas, evidencias que nos permiten esos relatos. Este galpón tiene 150 años, ¿no? Fue la primera playa de faenas de la fábrica y era la época en donde las distintas partes, digamos, del descuartizamiento del animal se hacía llevándolo a distintos sectores por rieles en el piso. Hoy por hoy, estos son unos 3.000 metros cuadrados que nos permiten distintas actividades, muestras culturales. Entonces es como un espacio polivalente para hacer eventos. Tiene un destino cultural e histórico porque también narramos lo que acá pasó y de lo que fue testigo estos edificios. Con los galpones contiguos hay unos 10.000 metros cuadrados techados,
que son edificios, algunos están bajo digamos, la condición de arrendamiento a empresas particulares. Este en particular, que además son tres galpones de distintas épocas y de distinta digamos, tipología constructiva, los usa la Intendencia y el sitio patrimonial para distintos eventos. Se han hecho muestras educativas, se han hecho fiestas, reuniones, etc. Acá estamos en el depósito Roldanas. Yo les comentaba que en determinado momento fue un adelanto llevar de un lado al otro a través de rieles, pero en otro momento de la historia fue un adelanto tremendo llevar de un lado al otro a través de rieles aéreos, y para eso se necesitaba la roldana. La roldana inspiró ni más ni menos que a Henry Ford cuando él lo vio en los mataderos de Chicago, y que digamos que es como la imagen del Fordismo, que es la producción en serie, pero en realidad es un avance tecnológico que entra a la industria a través de la industria cárnica en Estados Unidos y después se desarrolla mundialmente en toda la industria. Y por supuesto, acá no fue ajeno, la fábrica está el riel desde que el animal muere hasta el pie del barco, hay toda una secuencia de rieles. Y bueno, y las distintas roldanas, que tenemos las roldanas de novillos y las roldanas de lanares, que son más chiquitas, que están en relación al peso que se le cuelga. Esto es el depósito, es un lugar que se ve por los visitantes a través del vidrio de las ventanas, y bueno, es parte también del acervo de este sitio industrial, que no solo, como hablábamos, no solo son los edificios, son también la maquinaria industrial, las roldanas, el archivo, etcétera, etcétera. Estamos en la sala de oficina central, una de las salas integrantes del Museo de la Revolución Industrial. Y bueno, básicamente aquí se realizaba toda la parte logística de la empresa, lo control administrativo, personal, y bueno, se desempeñaba esa función en esta sección. El lugar no ha sido alterado, la idea es poder preservarlo y bueno, que trascienda en el resto de los años. Hemos recibido de hecho donaciones por familiares con materiales que pertenecieron aquí, y bueno, la idea siempre es mantener esa esencialidad que siempre la tuvo, y es nuestra misión, una de nuestras misiones. El edificio, si bien es uno de los fundacionales, tuvo varios usos. En primera instancia fueron donde se empaquetaba el fertilizante, el guano, que fue uno de los productos también emblemáticos de la empresa. También fueron barracas, pero bueno, desde 1910 en adelante hasta su última función permaneció aquí la oficina central. Hay máquinas que, bueno, lógicamente hoy en día no se ven en ningún ámbito, bien, como máquinas de escribir, calculadoras, bien, estamos hablando de maquinaria que en su momento fue altamente condecorada en lo que fue tecnología, pero bueno, por suerte está bueno poder hoy en día enseñarla a los chicos que nos visitan diariamente para mostrarles cómo fue antes de lo que hoy en día se tiene, ¿no? Y una de ellas, que es una que tengo aquí justamente a mis espaldas, que es la máquina de escribir. Es una máquina de escribir muy poco típica. Es una máquina que se consideró incluso la primera en llegar a la ciudad de Freventos, y es un sistema, podría decirse, táctil, alemana, de origen alemán, de 1903. Y bueno, la tenemos y es increíble el mecanismo que implementa para la escritura. Bueno, este escritorio tiene una historia increíble de por medio. Siempre digo que las personas, los obreros, los turistas incluso que nos visitan, siempre piensan que por el hecho de trabajar aquí el obrero era
el más cómodo de la empresa, el que estaba más confortable en general, ¿no? Pero bueno, eso es una creencia popular. De hecho, yo lo primero que pienso es que esta gente trabajaba el doble que el resto, porque tenían más trabajo por delante que en los sectores de producción a veces, que había mucha gente. No era muy común ver más de 30 personas en esta sección y ustedes pueden ver los escritorios y más o menos es el número de personas que cómodamente entraría aquí. Juan José Elgarte fue uno de ellos y era un obrero que trabajaba en este escritorio y bueno, él tenía una particularidad arrancando porque trabajaba más de 10 horas seguidas. Imagínense que para gente de contexto grande es incómodo, ¿no? Uno a veces estando una hora sentado empiezan los calambres, las molestias y Juan José tenía la particularidad de que tenía 2,5 metros casi aproximadamente. Y una persona de contexto tan alto y pesado seguramente por su esqueleto, en tantas horas de trabajo aquí sentado empezaba a tener esas molestias que son algo incontrolable, ¿no? Con tanto tiempo de quietud y sedentarismo y su condición física, bueno, lo terminó afectando a lo que fue las piernas. Las piernas se les empezaban a atrofiar mucho por ese sedentarismo, lo cual llevaba a un calambre diario que en un punto hasta insoportable se volvía. Lo que Juan José hacía debajo de su escritorio, tratando de mantener quietud, no llamar mucho la atención, parándose a cada rato, era bueno, flexionar sus piernas, patalear, amacarse, tratando de hacer un ejercicio que le permitiera a él sacarse ese calambre, malestar de encima. El tema es que lo hizo tanto tiempo y bueno, eso hoy en día se ve reflejado donde él trabajaba, porque si ustedes prestan atención luego en el piso del escritorio van a ver un desgaste del desliz de sus pies, que bueno, siempre decimos que literalmente este obrero dejó las huellas porque aquí las tenemos. Bueno, aquí mismo nos encontramos en la sala principal del Museo de la Revolución Industrial. Aquí, bueno, nuestra idea es poder brindarle al turista una visita muy didáctica. Aquí se tiene la opción de poder ingresar. Exclusivamente no lleva un tour, sino que es una sala que tiene una cronología de lo que fue el inicio de la empresa, cuando inicia el saladero Liebig, hasta lo que fue la transición a frigorífico Anglo. Tenemos una muestra que está compuesta por varios accesorios de diferentes zonas de producción de lo que fue la fábrica. Y bueno, es una opción muy fuerte a una visita un poco más acotada a ese turista que no tiene tiempo de visitar la empresa con el tour. Bueno, aquí se lleva un gran pantallazo, un panorama en general de lo que fue aquí la industria. Tenemos desde bicicletas hasta incubadoras de pollos, tenemos todo tipo de cuchillos y vainas y chailas de afilar, materiales típicos que aquí se usaban constantemente. A mis espaldas aquí tengo una máquina muy interesante que está en el centro del museo, que es la autoclave. Aquí tenemos una, pero bueno, en la sección de autoclaves había una hilera de 10 o 15 autoclaves funcionando en coordinación, las cuales se encargaban de una vez que el producto ya estaba envasado en su respectiva lata. Esta máquina se encarga de la esterilización y pasteurización del producto, que hasta la fecha de hoy, bueno, eso es un proceso que se sigue aplicando en muchas industrias. Y bueno, esa es la función primordial, esterilizar la lata y terminar lo que es la cocción del producto adentro. O sea que el producto cuando se envasa está semicrudo. Carne que ya se había hervido, se mezcló con otra carne más los condimentos. Una vez envasado semicrudo, la autoclave lo esteriliza y lo termina de cocinar. Tienen unos sistemas de rieles y 2 carros, los cuales se llenaba aproximadamente 1.200, 1.400 latas. Esa es la capacidad máxima por máquina, ¿no? Una producción a escala muy grande. Y bueno, esto era el lapso final de la producción de la trata de corned beef. Bueno, esto podría decirse que es un emblema que hoy integra el museo y como se lo conocía era el famoso pito del Anglo, el silbato. ¿Bien? El silbato tenía la función de marcar los cambios de turno de la empresa y este exclusivamente estaba arriba del edificio de grasería
que está al costado de donde están las calderas principales. Había un ducto que conectaba todas las calderas, conectado a este silbato, para marcar el cambio de turno. O sea que el vapor comprimido era lo que movía este artefacto. El silbato se volvió, más allá de una herramienta de cambio de turno en la fábrica, un reloj para el pueblo. De hecho, dicen que no se usaba el reloj porque sabían que al tercer silbatazo ya era mediodía, el cuarto, los chicos ya sabían que los papás venían a la casa porque estaban saliendo y marcaba como esa rutina en general a las afueras de la fábrica. Tenemos relatos, testimonios vigentes aún en día por gente que lo vivió a esto y gente que vivía en las estancias de aquí, en los alrededores en aquellos años, afirma hasta la fecha de hoy que los escuchaban. O sea que en un radio de 25 o 30 kilómetros a la redonda, la presión que la caldera ejercía sobre el silbato lo movía tan fuerte que se escuchaba. De hecho, en los festejos, cuando este sitio se declara Patrimonio Mundial, se intentó moverlo con compresores y no hubo compresor que lo hiciera sonar como sonaba, apenas silbar. Pero uno imagina que la presión que ejercían las calderas tenía que ser inmensa para mover tal artefacto, ¿no? Esta exhibición que tenemos en esta área del museo es una de las partes que más le llama la atención a los turistas porque son bicis que hoy en día no es para nada habitual verlas circular en las calles. Bueno, en Freyventos no es habitual, pero no es algo que no se vea. Hay gente que aún tiene su bici matriculada con los frenos de varilla que las usa y es muy lindo cruzar a esa gente en la calle circulando en ellas. Pero bueno, básicamente aquí tenemos justamente donaciones que han hecho hijos de exobreros, nietos, que bueno, ellos hoy en día prefieren que esto esté valorizado de otra forma, exhibiéndose al público que visita Freyventos y pueda hacerse conocido, bueno, de quién era. Nosotros siempre le tomamos la nota, bueno, una ficha de donación. Tenemos alguna fotografía de la persona que fue el dueño de estas bicicletas, como pueden ver aquí. Bueno, es una parte de la exhibición muy, muy atractiva que hoy en día ofertamos. Todo el mundo tenía una bici, aquí era impresionante, impactante ver a esa cantidad de gente venir en los cambios de turno. Hablábamos de 3.500 personas, 4.000 a veces, y la mayoría venía con su bici, las estacionaban allá adelante donde había estacionamientos en el acceso principal y para la gente del barrio que nos cuenta, tenemos muchos relatos, testimonios actuales de gente del barrio que era impactante ver esa cruzada del acceso al barrio, a la fábrica, la gente a veces andando, a veces caminando, pero con su bici al lado, todos en fila y era algo que se volvía, si bien era algo habitual, no le quitaba de ser impactante todos los días, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos para observar es parte de lo que fue el etiquetado, que fue un área muy fuerte también de la empresa. Como hablábamos hoy, la empresa se volvió autosuficiente, por lo pronto se encargaba de todo lo que correspondía atrás del producto que se iba a exportar. Latas, marketing, bien, había un sector dedicado a cada parte de ese proceso. Y aquí, a mis espaldas, tenemos un banner que hemos generado ahora para mostrar un poco a los turistas que recibimos qué tipo de productos salían. Uno siempre tiene la idea de que era todo a base de la carne, pero como pueden ver a mis espaldas tenemos etiquetas donde se pueden ver garbanzos, productos de huerta, bien. En realidad el stock de la empresa estuvo compuesto por más de 220 productos y no solamente derivados de la carne. Lo interesante de esto es ver cómo se generaba ese trabajo de marketing. Había un equipo de difusión aquí donde se generaba lo que era la etiqueta para cada lata, bien, nombrando el producto que transportaba. Y bueno, eso inició primeramente con una serie de trabajo a mano, manual, donde las latas eran pintadas, las primeras, con moldes muy semejantes a los que tengo a mis espaldas aquí, bien.
Y luego, cuando hubo más demanda, obviamente, hubo que empezar a agilizar un poco esa industria y se compran imprentas, bien, donde se podían sacar planchas más grandes, lo cual era mucho más práctico a la hora de etiquetar más rápido, ¿no?, en cantidad. Con respecto al tema de los moldes que tengo ahí atrás, en ese caso son los de los destinos, los que identificaban el destino de dónde iba esa encomienda, ¿bien? El mercado europeo siempre fue el más fuerte, ¿bien? La particularidad, la misión primera, por así decirlo, era llegar a ese mercado, pero no se descartaban otros, por ejemplo, los mercados americanos y sudamericanos también. De hecho, la producción fue global, ¿bien? Y esos que están ahí atrás marcaban en la última etapa de esa exportación el destino al cual se dirigía esa caja encomienda, ¿no? Esta sala donde estamos ahora se inauguró el 4 de octubre de 2019. Es un proyecto que resultó algo fantástico que logramos aquí en el Museo de la Revolución. Y se pudo recrear, como estamos viendo, lo que fue el laboratorio. Bien, tenemos dos periodos, una sección que perteneció al periodo Liebig, saladero, y luego lo que fue el frigorífico Anglo. Lo que se exhibe aquí básicamente es material de análisis químico, todo tipo de instrumentos que fueron usados en ambos periodos, y la misión es poder enseñar esa parte que fue importantísima para que se puedan ver que aquí, más allá de la producción de lo que fue el corned beef, el extracto, por detrás de eso había un equipo altamente calificado de químicos que llevaban un control en general de lo que era análisis de calidad, análisis de todo tipo básicamente, ¿no?, para llevar ese seguimiento y mantener esa calidad que se lograba, y por eso la marca Fra Eventos trascendió tanto a nivel mundial, ¿no? Un poco la idea del proyecto era utilizar esa conexión que hoy en día tenemos con LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que está ocupando el edificio, parte del edificio que en algún momento fue el laboratorio de la empresa. Así que con el ventanal que ven ahí al costado, nosotros tratamos de enseñar lo que es un laboratorio en la actualidad, el laboratorio de LATU en esta ocasión, de alta gama, y lo que en algún momento fue el laboratorio de la empresa. Tenemos las dos realidades, ¿no? Lo que fue inicial y lo que hoy en día uno puede ver cómo se manejan las cosas, ¿no? Esa también fue parte de la idea a la hora de que LATU se instalara aquí, que cumpliera justamente las funciones que se les destinó en algún momento a este edificio, ¿no? Mi nombre es Mónica Ramengui, soy funcionaria del Museo de la Revolución Industrial. Mi función es ser administrativa y guía del Museo de la Revolución Industrial. Específicamente estamos en la sala técnica. Era de la función de cuando esto pasa a ser Anglo, frigorífico. La sala técnica, lo que se puede encontrar más que nada son planos originales de la construcción del saladero de la fábrica Anglo, la folletería de cómo armar pieza por pieza la maquinaria, que hay muchísima, y por supuesto la ficha de los obreros. Hay muchas fichas originales de obreros que llegaron a trabajar a este lugar, que es de ahí donde nosotros sabemos de dónde proviene la mayor parte de ellos. Hubieron muchas cosas que de repente se perdieron o en algún momento algún ex obrero de repente podría haber llevado alguna ficha o algo, pero hay muchísimas fichas originales. En el 2015 se gana un fondo concursable de infraestructuras y lo que se hizo más que nada son restauraciones de muebles, pisos, techos, paredes. Se mantiene lo que es original solamente con una restauración. Cuando tú tomas una ficha original de aquellos años,
tienes que colocarte guantes, el protocolo en sí es ese, y para no tener ese contacto, ¿no?, con la hoja, para que no se estropee más de lo que ya en algunas de ellas está, ¿no?, por el tiempo que tienen. Los visitantes en sí lo que acceden es a la sala virtual que está al lado, y lo que se puede encontrar en esas salas son mucha información de lo que es los planos, cartas de laboratorio, folletería, fichas de obreros, fotografías, hay muchísimas fotos de diferentes épocas, tanto de Liebig como de Anglo. Hay muchas cosas que todavía faltan ingresar a las tablets, pero en sí hay mucha información. Estas son las fichas de los ex obreros que trabajaron aquí en la fábrica. En este caso es un inglés que llegó como jefe de electricista, o sea, en el área de ingeniería. En este caso tiene la foto original de la persona, que eso es muy importante, de dónde proviene, qué función realizaba. Pero también es muy importante al día de hoy, cuando viene algún familiar que trabajó aquí en la fábrica y necesita saber algún dato de su familiar en sí, si con solamente el nombre y el apellido ya es suficiente para buscarle la ficha del obrero. Si coincide con los datos originales, ahí sí se le hace una copia de la original, ¿no?, por supuesto. Y es muy emotivo porque la gente en realidad se emociona demasiado, ¿no? Y para nosotros es una grata alegría, ¿no?, de que ellos realmente encuentren alguna documentación en sí de su familia. Esta es la parte digitalizada, como ya les había comentado, con un fondo de infraestructuras, y bueno, lo que se armó en sí es como lo moderno, estas dos pantallas táctiles. Lo que van a encontrar cada vez que venga algún visitante, si quiere buscar algo de información, no sé, de alguna ficha de obrero, de algún plano, o de los mismos diarios antiguos de la campaña, principalmente, que son los más antiguos, algo de información de esa fecha, se buscan estas pantallas. Y si alguien de repente manda algún mail y quiere algo de información con todos sus datos, se busca esa información y se les envía por mail. Es un servicio gratuito que la gente puede acceder solamente con venir a visitarnos o enviarnos un mail. Bueno, acá estamos en uno de los lugares claves de la línea de producción, conocido como latería mecánica. La empresa siempre se catalogó como un frigorífico, así se la conocía en todas partes, pero hoy en día que tenemos la oportunidad de enseñarle más a fondo las secciones de producción, uno puede darse cuenta que aquí esto fue más que un frigorífico, fue una compañía modelo de la revolución industrial en todas sus fases. Y estamos hablando de que no solamente se trataba del tema alimenticio, sino que todo lo colateral a ello también se trabajaba aquí. Por ejemplo, la producción de envases, que fue una parte importantísima. Y aquí mismo estamos en donde se generaba esta producción de envases para los productos como corned beef y bueno, los más de 200 enlatados que la empresa generó. La producción de latas, por ejemplo, se importaba la hojalata desde Inglaterra, pero todo lo que era la manufacturación de la misma se generaba con estas máquinas que ven a mis espaldas. Esa lata es la famosa lata de 12 onzas, la más típica, no la del corned beef cotidiano. Pero bueno, había latas de corned beef que quizás no eran tan conocidas, que iban hasta de 5 kilos. Básicamente se hacía todo tipo de envasado que se demandara por la producción. Estos lugares no era habitual verlos en silencio. Lo bueno de que hoy en día lo podamos mostrar así es que uno se teletransporta. Yo te puedo
contar lo que se hacía aquí, pero tú lo puedes ver y te puedes dimensionar en esa época y con solamente a veces cerrar los ojos uno puede imaginarse cómo esto funcionaba, cómo sonaba, la cantidad de gente desplazándose, esa logística que se aplicaba, que los obreros tenían habilidades impresionantes. El obrero esto lo aprendió y lo pudo implementar rápidamente para poder sacar esta producción lo más rápido posible a los mercados de toda Europa. Esta sala donde estamos ahora es la playa de Faenas, como se la conocía. Es una sala donde se realizaba la zafra de animales, bien, que iniciaba en épocas ya de septiembre en adelante, ¿no? Lo que era la primavera-verano, etapa del año en que el animal empezaba a salir del invierno y a recuperar el quilaje, ¿no? La misma está diseñada para trabajar aproximadamente con 200 vacas, o sea que es inmensa lo que hoy en día se estila, y se realizaba una faena diaria de 1.500 reses por día. Lo que siempre destaco es que el 80% de ese proceso ejecutado aquí era manual, lo cual dependía mucho de la habilidad y destreza de la persona que lo ejecutaba, las personas, que no es para todos, ¿no? El obrero acá, con el paso del tiempo, empezaba a tener una habilidad impresionante, lo cual lo hacía luego indispensable, porque con el paso del tiempo, como le digo, adquirían tanta experiencia que el obrero ya lo hacía sumamente de memoria esto, sincronizado y ya manejando un concepto de tiempo que ya lo tenían inculcado, o sea que sabían si había que apurar, si había que aflojar un poco lo que era el proceso, y así se manejaban y llegaban a la cifra estipulada, que era de 1.500 vacas. Un frigorífico actual no está superando hoy en día las 600 vacas, pero no porque no lo pueda, no hay la necesidad de hacerlo. Siempre destaco que el obrero de aquí tenía muchas cosas por las cuales llegar a esa cifra. Bien, una demanda europea exigente, una demanda nacional, obviamente, pionera en el país en algún momento, y cuando hubo guerra, sin dejar de hacer lo que venía haciendo, la empresa trabajó para la misma. O sea que es eso lo que impresiona más a la hora de hablar que esta faena se ejecutaba manualmente. Bueno, estamos aquí mismo lo que fueron considerados los cajones de noqueo. Aquí el trabajo que se solía ejecutar era justamente el de dejar inconsciente al animal una vez que llegaba aquí a la sala de faenas. Previo a todo el proceso, el animal tiene que ser adormecido de un golpe, bien, para que el mismo luego ya esté totalmente inconsciente, no sienta dolor y no ejerza resistencia al proceso de faena. El animal ingresa por la manga de ganado, bien, 1 por cajón, hay 3. Y bueno, una vez ahí son rápidamente noqueados, se levantan las puertas, se suelta el piso que está sostenido por cadenas, y el animal, una vez noqueado, va a caer aquí al piso, donde los maniadores rápidamente iban a tomar de sus patas con las cuerdas para colgarlo luego en las norias, bien, que son las que están aquí arriba, para luego hacer ese traslado por las diferentes estaciones de proceso de la sala de faenas y completar en cámara fría el proceso. Empecé a trabajar en la sala de máquinas donde estamos presentes en el 6 de septiembre de 1977. Y bueno, apenas 16 años. Fui egresado de UTU de Fray Bentos, y el frigorífico pedía egresados, y bueno, entramos 5 o 6 de tornería mecánica, algún carpintero, algún electricista. Bueno, a mí me tocó en sala de máquinas y bueno, hasta el día de hoy estamos por acá. El lugar ahora está bien tranquilo, pero ese día entraba acá, había que hablarse en el oído por el ruido de los motores, el gas de amoníaco de los compresores, que los vástagos perdían amoníaco. Bueno, los primeros días había que acostumbrarse para poder respirar bien. El amoníaco te atacaba las partes húmedas, la vista, la parte respiratoria, y bueno, después con el tiempo te vas acostumbrando, pero los primeros días fueron de un poco de miedo, ¿no?
En este lugar funcionaban los motores diésel generadores de corriente, que daban toda la corriente para que funcionara la fábrica, y el barrio Anglo, se le daba la energía al barrio. Hasta que en el año 89 se instaló la EUTE. Y igual que OCE también, se potabilizaba el agua acá en la planta y bueno, hasta los motores para el bombeo eran de corriente continua y por eso se tenía que dar la energía desde acá para hacer funcionar las máquinas. Y el último diésel funcionó cuando vino el Papa al Uruguay. Yo siempre hago el mismo cuento porque lo apagamos el día que vino el Papa a Montevideo, que estaba dando la misa. Ese día lo apagamos y se le quebró el cigüeñal en el momento que se apagaba. Después, para generar la corriente, los años siguientes se transformaban con diodos de corriente alterna a continua para seguir haciendo trabajar los motores de las bombas. Me llama un poco la atención el haber entrado tan joven, pero en la época del frigorífico entraban de 13, 14 años. Y bueno, les mostramos el lugar y se sorprenden siendo menor de edad, estar trabajando en un lugar con esta característica, ¿no? Este lugar estaba catalogado como el trabajo insalubre. Yo podía trabajar 6 horas porque era insalubre, pero siendo menor de edad tenía que pedir una autorización al consejo del niño y no me autorizaba porque era menor trabajar las 8 horas. Hay fotos del año 30 y los chiquilines, vamos a decir, trabajando descalzo, con cueros, con sal y acá trabajamos que tenías que hablarte en el oído, pero no teníamos protectores auditivos. En esa época no se exigía y no se usaba nada. Digo, era a la criollita nomás. Bueno, acá está el tablero donde se distribuye la energía para toda la fábrica y el barrio. Desde los diésel generadores o de las turbinas llegaba la corriente por placas de cobre y de ahí se distribuía a todo el tablero y ahí alimentaba con energía el lugar que necesitabas, o un departamento de la fábrica o el barrio, como te contaba. Y bueno, estaba la guardia con el jefe de guardia, el aceitero que atendía las máquinas, el temperaturista para los compresores en el frío de cámaras frías, el foguista y el ayudante foguista de las calderas y el que accionaba las bombas de extracción de agua y potabilizaba el agua. Y después estaba el equipo de mantenimiento, que era en el que yo trabajaba. El mantenimiento, cuando había una rotura en cualquiera de esos lugares, iba el equipo de mantenimiento de mecánicos. Siempre había algo para hacer, siempre había. Con máquinas muy viejas ya, digo, algo siempre había. El paisaje industrial Fray Bentos es muy importante y muy representativo de la historia del Uruguay y también de la historia del mundo porque está en perfecta sintonía con cómo fue evolucionando el mundo a nivel comercial y a nivel del comercio de la carne. Está vinculado a los distintos procesos del mundo. Lo más común es hablar de las guerras, cómo se alimentó acá los distintos periodos bélicos. Por eso el eslogan de ser la cocina del mundo, no solo por la cantidad de productos, sino por la cantidad de productos que acá se elaboraban. En definitiva, es un lugar cargado de historias, de llegada de inmigrantes. O sea, fue un lugar, el Uruguay fue históricamente un lugar de acogida de inmigrantes y este lugar es perfectamente el reflejo de eso. Está la documentación, está la maquinaria industrial, están los edificios. O sea que también muestra cómo el Uruguay ha podido conservar su patrimonio. Por lo tanto, tiene una complejidad y una riqueza que nos encanta poder contarla, conservarla para las futuras generaciones. Y bueno, y ahí está nuestro desafío.